Les decía que pueden hacer una especie de saturación o más bien como tener ahí alguna heurística de elegir las cláusulas sobre las cuales va a intentar hacer resolución. El hecho de que falle la unificación entre dos cláusulas no quiere decir que ya no llegaron a la cláusula vacía. A lo mejor por ese camino pues ya no llegaron porque no se podía unificar. Pero pero podría haber otro camino, podría haber otro resolvente que sí los conduzca a la cláusula vacía, ¿va? Lo que pueden concluir o lo que pueden lo que se puede derivar del hecho de que de que falle el algoritmo de unificación es que esas dos cláusulas sobre esas dos cláusulas no pueden aplicar resolución, ¿va? Sobre el ejercicio 6, déjenme les comparto la tarea y lo checamos, ¿va? Lo del ejercicio 6. Es el de... sí, la palangana y el guacal son constantes, ¿vale? El resto, o sea, si se fijan en los otros enunciados, se está hablando de objetos. Entonces ahí es donde podemos hablar como de constantes cuantificadas, mientras que en los últimos dos incisos, la palangana y el guacal, se está hablando de objetos en específico. Entonces esas serían constantes. Yo el vamos a revisar uno por uno y ahorita que llegamos al 7 y al 8 checamos las dudas, ¿vale? En este caso, para que la resolución binaria no pueda cambiar. En la resolución binaria, acuérdense que el algoritmo de unificación tiene un paso o una regla que se llama swap. Si ustedes quieren unificar una constante con una variable, entonces lo que tienen que hacer es primero el swap para que se unifique la variable con la constante. Y en este caso sí se puede. Si ustedes llegan a un punto en donde quieren unificar la palangana con el guacal, entonces ahí es donde tendrían un problema, porque justamente están hablando de dos constantes, y dos constantes nunca van a poder ser unificables. ¿Ah? Pero si lo tienen nada más en el sentido de que de una constante con una variable, se puede hacer el swap. Va. El ejercicio 1 dice, decide si los siguientes argumentos lógicos son correctos o exhibe un contraejemplo mostrando paso a paso la prueba o la construcción del contraejemplo. Aquí pueden hacerlo con la técnica que ustedes quieran. Mi sugerencia es primero intuitivamente, como les decía en el examen anterior, vean si el argumento es correcto. Vean si realmente la conclusión se puede derivar de las premisas. Si no es así, pues para construir el contraejemplo, les recomiendo utilizar esta estrategia que en algún momento vimos, que es la del mundo más pequeño. No piensen en grande, no piensen luego así como, voy a construir un contraejemplo con los naturales. No, vayan pensando de poquito en poquito. ¿Cuántos elementos necesitan mínimo? A lo mejor con un solo elemento en su universo de discurso es suficiente para encontrar o exhibir un contraejemplo, ¿vale? No lo piensen así de forma tan grande desde el principio. O sea, no vayan a empezar a pensar en listas, en personas, en todo esto, sino vean de qué forma pueden ir construyendo un contraejemplo de poquito en poquito. Mientras menos grande sea su universo de discurso, más fácil es trabajar con este contraejemplo. Eso en el sentido de que no se cumpla. En el sentido de que se cumpla, ahí pueden utilizar la técnica que ustedes quieran, especialmente en resolución, en FOL, en lógica de primer orden, pues la técnica principal que vimos fue justamente esta parte de resolución binaria. Si ustedes lo quieren demostrar por resolución binaria, está bien. Solamente ahí consideren pues, las transformaciones a formas normales, ¿no? Igual pueden utilizar interpretaciones. Acuérdense que también en algún momento vimos cómo demostrar que un argumento es correcto mediante el uso de interpretaciones. También pueden hacerlo. ¿Va? ¿Hay alguna duda con el primer ejercicio? Va, perfecto. El segundo dice, realiza las siguientes sustituciones indicando los pasos más importantes, en particular aquellos donde se usan alfa equivalencia. No es necesario que vayan así paso a paso el algoritmo de sustitución. Acuérdense que tal cual vimos un algoritmo de sustitución
El spoiler del 1, ¿cuál es contraejemplo? No me acuerdo ahorita exactamente cuál es cuál, pero me acuerdo que uno es correcto y el otro no. Para uno hay una demostración y para el otro tiene que exhibir el contraejemplo. En este momento, la verdad es que no me acuerdo cuál es cuál. Me parece, sin estar así enteramente seguro, que el primero es el que es el contraejemplo. Pero chéquenlo. ¿Va? El uno, sí, aquí lo que les decía respecto al uno es que lo que tienen que hacer es, si es correcto, primero chequenlo así como intuitivamente, o sea, vean las premisas y vean su conclusión. En algunos casos es sencillo ver intuitivamente si se cumple o no. Ya que más o menos tengan una idea, en dado caso de que no sea correcto, ustedes tienen que construir un contraejemplo. Ahí mi sugerencia es que no, o sea, no piensen en grande, no vayan luego a hacer contraejemplos con universos de discurso infinitos, como por ejemplo, no piensen luego naturales, ¿no? Que no luego su contraejemplo quiera hacer construirlo mediante un universo de discurso infinito o incluso un universo de discurso muy grande. Vayan construyéndolo de poquito en poquito. ¿Cuántos son los elementos mínimos que necesitan para construir un contraejemplo? Y entonces ahí, mientras más pequeño sea su universo de discurso, más controlable es, más fácil pueden exhibir el contraejemplo. Esa es mi sugerencia. En algún momento lo hicimos así y en las notas que les compartí también ahí viene una forma que se llama justamente la construcción de micromundos. Entonces ahí es en donde pueden empezar como la construcción de contraejemplos. En dado caso de que sea un argumento correcto, lo pueden demostrar mediante la técnica que ustedes quieran. Puede ser utilizando resolución binaria. Ahí ahí pues obviamente consideren las transformaciones a formas normales o mediante interpretaciones. Entonces habría que proponer, exacto, para dar el contraejemplo tienen que mostrar o proponer el universo de discursos sobre el cual se está hablando, ¿vale? Acuérdense que estamos hablando de lógica de primer orden, entonces para dar un contraejemplo se tiene que proponer también el universo de discursos. Va, en el ejercicio 2 es aplicar la sustitución. Mostrando los pasos más importantes. Ahí a lo mejor, o sea, pues tampoco tiene que ser explícitamente así, paso por paso, así es explícitamente la ejecución paso por paso. Lo que sí, hay pasos muy importantes, ¿no? O sea, que tampoco sea así como de, en un solo paso ya den el resultado de la sustitución sobre la fórmula, sino que sí que se vaya viendo el proceso mediante el cual van a ir construyendo esta fórmula resultante. Nada más donde, exacto, en donde sustituyan, a lo mejor, por ejemplo, aquí en esta primera instancia, o sea, lo que podrían hacer es ir desarrollando al mismo tiempo ambos lados de la implicación, ¿no? O sea, en solo paso desarrollan el lado izquierdo y al mismo tiempo van desarrollando el lado derecho. O sea, que no es explícitamente así tal cual como viene en el algoritmo. En ese sentido, como para que no vayan desarrollando tanto, pero en otros sentidos, pues en el caso de que utilicen alfa equivalencias, en el caso de que utilicen todo esto, acuérdense que es importante ahí sí exhibirlo, ahí sí decir, para lograr esta sustitución se tuvo que utilizar tal alfa equivalencia. Las sustituciones primero se hacen las sustituciones. Ahí, sobre la pregunta de Francisco, hay algo importante. Chequen, antes de empezar a hacer sustituciones, chequen a qué fórmula está afectando la sustitución. Vean el parentizado, vean en dónde está la sustitución, a qué sí y a qué no está afectando esta sustitución. Este ejercicio en particular lo revisamos detenidamente. Está bien, sintácticamente no tiene ningún error. Está bien escrito. Chequen hasta dónde afecta o no la sustitución. En el caso de que en el segundo, me imagino que es al que se refiere Francisco, realmente el orden en el que ustedes apliquen la sustitución no debería afectar. Entonces, aquí mi recomendación es, pues primero hagan la más pequeña y ya luego hacen la sustitución más grande, ¿va? ¿Una sustitución puede fallar? No. De hecho, las sustituciones no fallan. Se tendría que hacer una alfa equivalencia para lograr la sustitución, pero el algoritmo de sustitución siempre arroja como resultado una fórmula. El algoritmo de sustitución no puede fallar, ¿vale?
De verdad, el primero está bien escrito. Sí, sí está bien escrito. O sea, las alfa equivalencias, ahí ustedes pueden utilizar tantas alfa equivalencias como ustedes quieran. ¿Vale? Entonces ahí sí usen todas las que necesiten para lograr la sustitución. Pero todas las sustituciones se pueden hacer y sí están bien escritos todos los incisos. ¿Va? Acuérdense que siempre se pueden ayudar de a las alfa equivalencias. Siempre pueden ayudarse de las alfa equivalencias para lograr la sustitución. ¿Ah? ¿Alguna otra duda con el segundo ejercicio? Ok, perfecto. ¿Todo claro entonces? Va, pasemos al tercero. En el tercero les estamos dando una interpretación, para lo cual les estamos dando un mundo y les estamos dando la función de interpretación. ¿No? Tenemos estos tres predicados, E de X que nos dice que X es par, M de XY que nos dice que X es múltiplo de Y y L de XY que nos dice que X es menor a Y. Tienen que, al igual que en el inciso 1, ver si se cumple o mostrar un contraejemplo de cada una de estas fórmulas. En este ejercicio, a diferencia del ejercicio 1, les estamos dando ya el universo de discurso, les estamos dando ya la interpretación de nuestras fórmulas. Entonces, en este caso en particular, lo que tienen que hacer es justamente bajo esta interpretación, bajo esta función de interpretación, decidir si esto es correcto o no. No en cualquier mundo, no en cualquier universo de discurso. O sea, no decidir si es satisfacible, sino más bien únicamente en este universo de discurso, decidir si son correctos o no. Si no son correctos, entonces lo que tienen que hacer es exhibir un contraejemplo dentro de este mismo universo de discurso en donde se vea que no es correcto. Exactamente, aquí estamos en los de arriba, en ningún momento se usan constantes. No, acuérdense que las constantes siempre se mapean a un elemento del universo de discurso. En este caso estamos utilizando la constante A, por eso se hace aquí la aclaración de que A es el valor 1. A es el valor 1 del universo de discurso, el número 1, no el valor booleano de verdad, es el número 1. ¿Va? ¿Alguna duda con el ejercicio 3? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Va, perfecto. El ejercicio 4 nos dice, decide si los siguientes conjuntos son unificables mediante el algoritmo de Martelli Montanari, haciendo explícito el proceso de composición de sustitución para calcular el unificador más general en cada uno de los casos, ¿no? Hay dos conjuntos, lo único que tienen que hacer es decidir si estos dos conjuntos son unificables. Lo único que tienen que hacer es decir si se puede unificar estas fórmulas. Acuérdense que en este caso el algoritmo de Martelli Montanari sí puede fallar. No todos los conjuntos son unificables. Si el algoritmo falla, entonces de ahí, exactamente, si no se puede aplicar una sustitución, había dos casos de fallo en el algoritmo de Martelli Montanari, ¿no? Entonces, si no se puede justamente, si el algoritmo falla, entonces eso quiere decir que no es unificable. Y es lo que les estamos y decide si son unificables. Puede ser que no sean unificables, puede ser que el conjunto no sea unificable. Si es unificable, den el unificador más general. Y para dar el unificador más general, pues tienen que hacer la composición de todas las sustituciones que se fueron aplicando durante el algoritmo de Martelli Montanar. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí, spoiler, uno es unificable y el otro no. Tampoco me acuerdo exactamente cuál, pero uno es unificable y el otro no, ¿va? Para que lo tengan en cuenta. Dice el 5. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Excelente. 5. Transforma las siguientes fórmulas a su forma clausular. Indica todas las formas normales necesarias por separado. Así como lo hicimos en la clase, así como lo hicieron con Axel, así como lo hicieron el jueves pasado con Carla. Una a una las formas normales, ¿no? Uno a uno los pasos que eran necesarios para llegar a forma normal clausular. Digo, a forma clausular, ¿vale? Uno a uno, así, primero tenemos que rectificar, después tenemos que hacer esto, después tenemos que hacer así. Cada una de estas transformaciones, irlas haciendo, que se vea así como este es el resultado de la rectificación, este es el resultado de la forma normal negativa, este es el resultado de tal, este es el resultado de prenexar, este es el resultado, así, uno a uno, que vayan haciéndose esas transformaciones. Acuérdense que también vimos que todas estas transformaciones se pueden aplicar, entonces siempre tienen que llegar a la forma clausular, siempre se tiene que llegar a la forma clausular. No es posible que una de estas transformaciones fallen. ¿Qué pasa cuando tienes más de 2 cuantificadores en escolemización? Lo que vas haciendo es justamente tomar la fórmula interna, o sea, empiezas desde los cuantificadores desde el más interno y vas hacia afuera, hacia los más externos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hasta adentro tienes un existe, pues primero te deshaces de este existe, luego te vas haciendo del de afuera, del de afuera, del de afuera, ¿vale? Entonces siempre empiezas con la fórmula más interna. Aquí en este caso, por ejemplo, aquí, en este, que son 3, pues lo primero que haces es considerar esta fórmula. Primero escolemnizas sobre esta fórmula. Después escolemnizas esta fórmula de aquí, en donde ya no va a existir el cuantificador de adentro. Empieza siempre desde el más interno. ¿Va? ¿Sí queda clara esa parte? Ok. Pero no afecta a las combinaciones. Sí, de hecho, el resultado podría ser diferente. O sea, no hay una única forma, no hay una única fórmula escolemnizada. Y es por eso que justamente, acuérdense que cuando vimos la forma normal de Skolem, dijimos que ahí se perdía la equivalencia. Ya no estamos hablando de fórmulas equivalentes, estamos hablando de fórmulas equisatisfacibles, pero no es única. La forma normal de Skolem no es única. Eso es importante. Se puede encontrar más de una forma normal de Skolem que corresponda a la misma fórmula. Y depende justamente del orden en el que nosotros tengamos los cuantificadores. Porque de hecho, en el proceso de preanexación, no importa en qué orden tenemos los cuantificadores, la fórmula siempre es equivalente. ¿Vale? Entonces, eso sí es importante. Sí afecta el resultado, o sea, sí afecta la fórmula ya escolemizada, pero no afecta el hecho de que sea equisatisfacible. Cuando se hace Scolem, las variables cuantificadas por una existencial se sustituyen por constantes. Al momento de pasar a forma normativa, las variables iguales en diferentes cláusulas se sustituyen por otras. Pero las constantes nunca cambian. Sí, exacto. Cuando nosotros tenemos una constante, la constante se queda exactamente igual. Ahí no cambia. Las variables sí las podemos cambiar y las podemos cambiar porque estamos bajo el supuesto de que ya todas están cuantificadas universalmente. Nos deshicimos de los cuantificadores existenciales, entonces podemos aplicar bueno, más bien todas están cuantificadas, entonces se puede aplicar alfa equivalencia. Y ya no es necesario poner el cuantificador porque todas son cuantificadas universalmente. ¿Alguna otra duda con el 5? Ahí en el inciso B, los 3 cuantificadores solo están afectando el lado izquierdo de la condición de toda la fórmula. No, solamente están afectando este lado. ¿Va? Ahí es importante, también el parentizado es muy importante. Vean el alcance de cada uno de los cuantificadores. Vean y distingan bien cuál es el alcance de todos estos cuantificadores. Aquí también, por ejemplo, este existe, pues solamente afecta al predicado P. Se puede aplicar distribución de conjunción y distensión en la fase de forma normal conjuntiva. No es necesario. No, sí, para la forma normal conjuntiva, sí, claro. Ahí es justo lo que tienen que hacer, distribuir conjunciones con disyunciones para que ya todo quede como conjunción de disyunciones. Sí, 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 justo, ahí sí. Creí que te referías a la forma normal negativa, pero no, en la conjuntiva sí, es justo lo que tienen que hacer, distribuir.
¿Va? ¿Alguna otra duda del ejercicio 5? Ok. El ejercicio 6. Les estamos dando un problema. Cualquier objeto es rojo, verde o azul. Los objetos rojos están a la izquierda de los objetos verdes. La palangana está a la derecha del huacal. El huacal es verde, pero la palangana no. Esa es la información que tienen. Esa es toda la información que se les está dando. Lo primero que les pedimos es verificar de forma informal. En este caso, con que ustedes nos escriban un párrafo del por qué sucede, es suficiente. En español no tienen que formalizar exactamente, ¿sí? Así, como las demostraciones que hacían en su primer examen de Superior 1, en donde intentaban explicar todo en español, así. Es lo único que les estamos pidiendo. No es necesario formalizar absolutamente nada. En este caso, así, tal cual, con puras palabras, explícanos por qué sucede. En el segundo ya hablamos un poco más de formalización. ¿Qué se necesita o qué información que no está escrita aquí, eso es a lo que nos referimos con la información implícita? ¿Qué información que no está escrita aquí arriba utilizaron para llegar a esa conclusión? Hay mucha información ahí. Chequen el proceso mediante el cual ustedes van a llegar a concluir que la palangana es azul. Vean qué información que no es uno de estos 4 enunciados están utilizando. Y lo único que hacen es aquí decirnos cuál fue esa información. Verifique lo mismo, pero ahora de manera formal mediante resolución binaria. ¿Esto qué quiere decir? Formalizan el argumento, formalizan en lógica de primer orden el argumento en nuestro lenguaje nuestro lenguaje FOL, lo traducen, lo pasan a forma clausular y hacen resolución. ¿Vale? Entonces ahí justamente mediante resolución binaria ustedes demuestren que esto es cierto. Algo que tiene que suceder es justamente no basta con estos 4 enunciados. También la información que ustedes reconocieron aquí necesaria se tiene que formalizar. La información que ustedes aquí consideraron necesaria para llegar a esa conclusión también va a ser parte de esta formalización. ¿Vale? No es nada más los 4 enunciados que tenemos arriba. Que es justamente lo que dice aquí. En particular, se debe agregar las fórmulas correspondientes a la información implícita usada en el argumento informal. O sea, todo lo que ustedes aquí nos digan, yo necesité esto y esto y esto y esto para poder concluirlo. Obviamente aquí algo que vale la pena aclarar, la información implícita no puede ser la palangana es azul, ¿saben? O sea, porque eso literalmente es, o sea, lo que están intentando, concluir. Tiene que ser información implícita derivada de la información que les estamos dando aquí arriba. No pueden inventar información así como a conveniencia de qué información necesitan. Es obviamente algo derivado de lo que está aquí arriba. Exactamente. No pueden demostrar, no pueden suponer lo que quieren demostrar. O sea, no pueden tampoco inventar cosas así como o sea, porque también hay algo muy fácil, sería, bueno, la palangana no es roja y la palangana no es verde. No, de lo que está escrito aquí arriba, información que ustedes pueden derivar a partir de eso, no que inventen toda la información que necesiten para llegar a la conclusión. Al formalizar en cada cláusula debemos saber las diferentes. No es necesario, pero cuando lleguen a forma clausular, porque, o sea, ustedes lo pueden formalizar como ustedes quieran. O sea, ustedes pueden hacer la formalización que ustedes quieran. No es necesario usar variables diferentes, pueden utilizar implicaciones, equivalencias, todos los conectivos que necesiten, lo pueden formalizar de la forma en la que ustedes lo necesiten. Pero obviamente para hacer resolución, porque se les está pidiendo que lo hagan mediante resolución binaria, van a tener que pasarlo a forma normal clausular. Entonces consideren que van a tener que hacer todas esas transformaciones, ¿vale? Para que a lo mejor desde la formalización se pueden ahorrar ciertas cosas. ¿Ok? Vale. Y ahora, el último punto dice, puede resolverse este problema en Prolog. Lo que estamos preguntando aquí es un sí o un no y el por qué. Y lo que estamos preguntando es,
si esto lo pueden implementar como un programa en Prolog, de tal forma que Prolog les diga que la palangana es azul. De tal forma en que Prolog les, o sea, si ustedes le preguntan, oye, la palangana es azul, Prolog les diga si es azul o no es azul. Eso es lo que les estamos preguntando. Si esta información o si este argumento que tenemos aquí se puede formalizar en Prolog o se puede implementar en Prolog. Si sí se puede, nada más digan por qué. Si no se puede, nada más de la misma forma expliquen por qué. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí con el ejercicio 6? ¿Todo claro? Va, perfecto. El ejercicio 7 dice considera el siguiente programa lógico, en donde tenemos justamente, es un programa que calcula o nos dice la imparidad de un número. Entonces, en el caso base o en nuestro hecho, tenemos que el 1 es impar. Y en nuestra regla lo que tenemos es que el sucesor del sucesor de X va a ser impar siempre que X sea impar. ¿Vale? Entonces es un número, es un programa que nos ayuda a verificar si un número es impar o no. Entonces lo único que tienen que hacer en este caso, lo único que se tiene que hacer es construir el árbol SLD, el árbol de búsqueda que haría Prolog, el que vimos justamente en la última clase de programación lógica, para esta meta de aquí. Es decir, lo único que tienen que hacer es decidir si el número 5 es impar, utilizando justamente la semántica de Prolog. ¿Cómo le haría Prolog para decidir si el número 5 es impar? ¿No? E ir haciendo toda esta ejecución en Prolog, calcular todas las sustituciones, hacer todos los resolventes, todo lo necesario para decidir si el 5 es un número impar, dada esta base de conocimiento que tenemos aquí arriba. El sucesor de 0 también lo hace Prolog. ¿Cómo que sí también lo hace Prolog? O sea, ese de 0 es es más ahí, o sea, si les es más fácil trabajar con números naturales, traduzcan los números naturales así, que aquí sea X más 2 es impar siempre que X sea impar. ¿Vale? O sea, si se les facilita más fácil un trabajo con números naturales, no hay ningún problema. No tienen por qué utilizar la notación de naturales de sucesor. Ajá, o sea, es tal cual la función sucesor, ¿vale? Aquí lo que estamos expresando es el número 5. Pero en realidad ahí no estamos dando una definición de sucesor. Pues básicamente, pues aquí lo que estamos haciendo es deshacernos de esas S. Exactamente, justo lo pueden ver como odd de 5. ¿Va? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok. Por último, tenemos este argumento. Tal cual, estas dos son nuestras premisas y esta es nuestra conclusión. Lo único que tienen que hacer es, mediante resolución binaria, decidir si el argumento es correcto o no. Aquí es más, ya hasta se los dimos en forma normal conjuntiva. Lo único que tienen que, no, es más, ya está en forma clausular. Lo único que tienen que hacer es la refutación y la resolución para ver si llegan o no llegan a la cláusula vacía. Lo único que tienen que hacer. Ok, esta notación ciertamente está por todo el examen y creo que no la vimos. Esta notación nos sirve justamente para deshacernos de los paréntesis. Si se fijan aquí, no estamos hablando de ningún paréntesis, no hay ningún paréntesis explícito. Nos estamos refiriendo a la aridad de las funciones. Estamos diciendo que f tiene aridad 2, mientras que g tiene aridad 1. Entonces aquí, por ejemplo, g de z, sabemos que z es el parámetro de g. ¿Va? Entonces a eso es a lo que nos referimos.
Ajá, L tiene aridad 2, sí, ¿va? L es, perdón, de aridad 2, justamente. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Y eso es meramente para no escribir paréntesis. O sea, en realidad, si a ustedes les es más fácil, escriban los paréntesis explícitos y ya no hay ningún problema. Podemos cambiar la variable por cualquier término, por ejemplo, aquí. Sí, la unificación nos permite hacer eso. Acuérdense, la regla es, si ustedes tienen X por cualquier término, se puede sustituir sin ningún problema. Entonces no hace falta pasar por todo. En el ejercicio 8 no es necesario hacer ninguna transformación, ya está en forma clausular. Ya nada más aplica en resolución binaria. ¿Sabe por qué ese ejercicio valga 2 puntos? Está muy fácil. Bueno, ciertamente las sustituciones son más complicadas. ¿Va? El examen se califica sobre 12, ahí hay 2 puntos extra. Si ustedes solo quieren hacer 10, no hay ningún problema. Si algunos de los ejercicios que valen 2 los quieren hacer nada más a la mitad, tampoco hay ningún problema. O sea, no hay así como un ejercicio extra, sino que más bien está siendo calificado sobre 12 el examen. Ustedes eligen qué hacen y qué no hacen al respecto. ¿Va? Si no dice la aridad, entonces es una variable. Sí, ajá, o sea, aquí por ejemplo no hay aridad de X, de Y, de Z, porque son variables. Solamente hay aridad sobre funciones y sobre predicados. El ejercicio 3 también sería la verificación texto. Ejercicio 3. Ahí no, informal no. Ahí es más sencillo en el sentido de que ya tienen el universo de discurso. Solamente es cuestión de ver si se cumple para ese universo de discurso. Ahí no es necesario hacer resolución, ahí no es necesario hacer nada. Solamente, o sea, vean que se cumpla para el universo de discurso. A lo mejor sí, o sea, sí, en un sentido como un poco más informal, o sea, porque, pues, o sea, para demostrar que se cumple para el universo de discurso, pues tendrían que hacerlo para todos los posibles casos. Entonces, a lo mejor ahí sí en un sentido más informal, con que justifiquen, bien justificado el por qué se está cumpliendo para todos los elementos del universo de discurso, es suficiente. Pero ahí sí, por ejemplo, una demostración de que se cumple no sería nada más, pues mira, se agarró estratégicamente estos dos elementos, ya se cumple. No, aquí véanlo, o sea, vean lo que estamos diciendo. Se está cumpliendo para todos los elementos del universo de discurso. Obviamente depende de la fórmula, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, son existenciales. Entonces, con exhibir los elementos que lo cumplen, pues es más que suficiente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana entonces yo creo que empezamos con el nuevo tema que sería cálculo de secuentes. Igual si mañana hubiera alguna duda del examen o una cosa así, la podemos checar antes o al inicio o al final de la sesión. Y el jueves con Axel de todos modos verían más dudas del examen por si hubiera y ejercicios parecidos a los ejercicios del examen. ¿Va? Sí, dime. Kevin. No, se entrega, aquí le había puesto la fecha, lunes 8 de mayo, el lunes se entrega, todavía tienen todo el fin de semana para hacerlo. El lunes 8 de mayo se entrega la tarea. Muy probablemente, al igual que con la tarea anterior, no puedan subir el PDF. Eso es porque no, o sea, como ciencias nos quitó nuestro espacio ilimitado, yo, o sea, tengo ahí un montón de cosas que tengo que limpiar, entonces, pues voy a intentar hacerlo antes de la fecha de entrega. Si no, pues la entrega va a ser como en el examen 1, ¿va? Que lo suben a Drive y nada más ponen ahí como comentario la liga a su documento. Pero les avisan, yo creo que el fin de semana.
Sí, ya se está acabando el espacio. Pero les avisamos. Sobre la entrega les vamos avisando, ¿va? Cualquier duda, pues ya saben, nos pueden preguntar por Telegram y de todos modos, pues todavía quedan algunas clases para lo de checar lo del examen. Otra cosa, el próximo martes, ahora sí, va a haber una actividad de la coordinación. Es importante que entren, o sea, digo, no así como de que se va a pasar lista o una cosa así, pero pues sí, o sea, como una asistencia normal hacia la clase, ¿va? ¿De qué será? Lo que pasa es que va a haber unas pruebas para algunos profesores, o sea, así como evaluación hacia profesores. Entonces, se quería que esta interacción fuera con un grupo real. Entonces, pues justo por el tamaño del grupo, por el horario y por la modalidad virtual, me dijeron que si podían hacer estas pruebas con el grupo. Entonces, o sea, básicamente va a ser que les va a dar como una especie de clase a algún profesor y al final como que ustedes van a evaluar a este profesor, ¿va? Entonces se trata más o menos de eso. Va a ser una actividad que según lo que entendí, va a durar como media hora, no sé sí, pero sí es importante que participen, por favor. En realidad son... Bueno, pues, así la misma participación que tienen en clase, los mismos tres que participan siempre, con el que con que ellos participen en la sesión del próximo martes, va a ser suficiente, ¿vale? Entonces nada más es en ese sentido. O sea, no es ninguna, o sea, ustedes no van a ser evaluados, ustedes no, o sea, nada en ese sentido. Solamente es como ver el desempeño de un profesor en un grupo real. Eso es lo que se estaba buscando, ¿va? Y pues bueno, entonces, pues eso sería todo. Nos vemos mañana, ¿va? Yo les doy también la clase. Ahorita subo la grabación, cuídense. Y el profe sí es real. Se supone, es como una entrevista para ver si le dan un grupo o no el próximo semestre. No sé bien de qué materia vaya a ser o algo así, pero de ustedes depende. Va, nos vemos mañana, cuídense.